Muy bien. Vamos a dar inicio. Ahora vamos a trabajar en lo que son las ciencias sociales. Ya ustedes llevan un proceso, ¿verdad? De este curso, entonces solo vamos a dar continuidad. Pero como es un cambio, ¿verdad? De semestre, pues vamos a recordar los elementos esenciales que tenemos del mismo. Para ello, entonces, voy a presentar a las ciencias sociales. En este caso, yo les decía, solo hagan su apartado, por favor, en su cuaderno, segundo semestre, primera unidad, ¿verdad? Del segundo semestre. Y las tareas van a seguir en la misma línea que hemos venido desarrollando. Tenemos nuestro tema asignado, lo desarrolla usted en su cuaderno. De preferencia, mejor se hace un su organizador gráfico, así muy bonito, ¿verdad? Para que no sea tan pesado o tan cargado el contenido. Y ya usted, pues, va desarrollándolo de esta forma. La misma modalidad que les he mencionado. En este caso, vamos a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Los 40 de zona y, perdón, los 40 de evaluación y los 60 de trabajo. Siempre va a ser lo mismo. Se habilitan las tareas el día sábado y se cierra el viernes siguiente. Se habilita nuevamente la siguiente tarea, ¿verdad? El día sábado y así vamos a ir desarrollándolo. Aunque usted sabe que en plataforma, pues le va a decir, ¿verdad? Que hoy se vence la tarea, pero es la misma situación, ¿verdad? Que no puedo dejarlo extenso hasta el viernes, porque entonces ahí automáticamente cierro el espacio si le marco una fecha de cierre. Mientras tanto, usted sabe que es de sábado a viernes, vamos a tener para poderlo desarrollar. Aunque yo siempre les doy el tiempo prudente porque no me gusta que aparte de que usted no solo el trabajo que tiene todo el día, usted todavía se quede trabajando más tiempo, ¿verdad? Entonces, también vamos a hacer unos espacios para que usted lo desarrolle. Y en algún momento, pues ya voy a pedirles favor que ustedes me mencionen qué es lo que han visto para que no sea repetitivo o redundante, ¿verdad? Del contenido que vayamos a ver. Les decía, por hoy vamos a recordar aquel aspecto esencial que ustedes tomaron en cuenta desde un inicio. Tenemos entonces que las ciencias, ¿qué son las ciencias sociales como tal? Dice que las ciencias sociales estudian los aspectos sociales y cuando nosotros hablamos de una sociedad, definitivamente estamos hablando del ser humano. No vamos a hablar de otra persona más que el ser humano, ¿verdad? En este caso, no podríamos decir que va a haber la sociedad de los lagartos, la sociedad de los pericos, ¿verdad? No, o sea, ellos son animales en forma generalizada. ¿Son seres vivos? Sí, pero nosotros en este caso hablamos de una sociedad humana como tal. Entonces, si vamos a estudiar al hombre, ¿en qué fase lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar en la cultura a la que pertenece y en todo su comportamiento dentro de esa cultura. Si bien es cierto, en este caso vamos a encontrar, ¿verdad? Que Paola pues es un ser humano, yo soy ser humano, Luque es un ser humano, estaba Juana, es un ser humano, va a ingresar, por ejemplo, las niñas, Delmi y Isabel son seres humanos, sí, pero cada una tiene un rasgo distintivo. Entonces vamos a tener que cada uno va a ser una persona individual pero que en su momento este individuo pertenece a un grupo social. Ahora bien, ¿usted tiene sus rasgos característicos como persona individual? Sí. ¿Ahorita las tres somos mujeres? Sí. ¿Somos iguales? No. ¿Por qué? Porque yo pienso de una forma, Paola piensa de otra, Lucky piensa de otra. O sea, cada quien tiene su rasgo distintivo. Ah, bueno, pero las características, ¿algunas van a ser similares? Sí, van a ser similares, pero tampoco son iguales. Entonces ahí es como encontramos nosotros nuestra propia individualidad. Ah, ahora que compartimos, ya como grupo, que somos mujeres, ¿verdad? Y que ya, entonces ahí ya empezamos a buscar aquellas similitudes que tengamos. De ello, nosotros conformamos ya un grupo mayor. No sé, alguna de ustedes, por ejemplo, pertenece no solamente ahorita, pertenecemos o estamos etiquetados, ¿verdad? Como básico. Aparte, pertenecemos al colegio, ¿verdad? Friedrich von Hayek. Aparte, pertenecemos a un sector educativo.
Aparte, ¿verdad? Somos miembros de una familia, somos miembros de una iglesia, somos miembros de algún grupo social, algunas tareas, por ejemplo, caracterizada según las culturas que nosotros tenemos en Guatemala, la Xinca, la Garífuna, la Maya, la Ladina, ¿verdad? O sea, nos encajamos en una de esas, ya pertenecemos a otro grupo. Aparte, compartimos que somos guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, ahí es como vemos, o sea, de un pequeño rasgo individual a los rasgos asociativos que ya se conforman en un grupo como tal. Entonces, por eso es que busca el estudio de estos aspectos sociales, culturales y el comportamiento del ser humano en ese conjunto que tiene, ¿verdad? Como persona. Dentro de estas ciencias vamos a encontrar a otras ciencias que nos van a ayudar a entender a las ciencias sociales, porque nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, sobre la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la geografía, la historia, la biología, ¿sí? La lingüística. Y nosotros vamos a buscar todas las ciencias, porque cada una nos va a dar un elemento esencial del ser humano. Por ejemplo, yo puedo mencionar a la antropología y la antropología me va a dar un estudio del ser humano, de todo aquel ser humano que vivió años atrás, de cómo, por ejemplo, los restos y los implementos, herramientas que utilizó el ser humano me hacen conocerlo hoy en día, de cómo la sociología vino a evolucionar y que en algún momento el ser humano comenzó como, digamos, un primate, ¿verdad? Un mono, un simio, pero que este fue evolucionando y con su evolución se vino a conformar al ser humano que nosotros hoy en día somos y que nosotros no vivimos aislados, sino vivimos en un grupo social y ahí es donde encontramos ese aspecto sociológico. Les decía, cada una de ustedes piensa, razona y se comporta de una forma determinada. Posiblemente yo ahorita diga, bueno, alguien le tiene temor a las ratas y alguna me podría decir, no, ¿verdad? Yo le tengo una fobia a las ratas. Alguien podría decir, mire, le tienen miedo a las culebras y alguien podría decir, ay, sí, ¿verdad? Qué feos esos animales. Y yo pudiera decir, no, ¿verdad? Yo prefiero una culebra a una rata. O sea, entonces ahí viene, ¿verdad? Mi pensamiento, mi forma de razonar, de cómo yo pienso algunas cosas. ¿A qué le tengo yo temor o a qué no le tengo yo temor? ¿A qué le tengo yo afecto? ¿A qué no le tengo yo afecto? Entonces ahí podemos nosotros equilibrar estos aspectos que pertenecen a cada ser humano. Dentro de la economía, lo que nosotros gastamos, lo que nosotros producimos, lo que nosotros invertimos, lo que nosotros a veces obtenemos con créditos y que a veces solo genera un endeudamiento, ¿verdad? Eso lo estudia la economía. Estudia cómo el ser humano va a ir o acrecentando esa economía o generando, ¿verdad? Una decreción de esa economía. La geografía, si ya nosotros nos ponemos a ubicarnos dónde nos encontramos, será que las tres estamos ahorita aquí en Quetzaltenango, en qué zona, en qué región, hay una geografía. Si vemos desde el punto de vista de Guatemala, desde el punto de vista de Centroamérica, el continente, ¿verdad? Ya nosotros estamos en un aspecto geográfico. En la ciencia política es otro aspecto, porque nosotros pertenecemos a Guatemala y Guatemala tiene un presidente, tenemos una soberanía, tenemos un territorio, ¿verdad? Y entonces eso pertenece a nuestro país y ahí a nosotros establecemos esos aspectos. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, imagínense retomar esa parte histórica tan bonita. Recordemos que los seres humanos asentados aquí en Guatemala son netamente del territorio mesoamericano. ¿Y qué era el territorio mesoamericano? O sea, los mayas y otras culturas que también tienen relación a los mayas. Por ejemplo, los toltecas, los olmecas, ¿verdad? Los mexicas, los aztecas, porque también comprendió, ¿verdad? El territorio mesoamericano, área geográfica de Yucatán en México y los zapotecas. Entonces nosotros vamos a encontrar todas esas culturas por historia.
Cuando vienen los españoles a invadir el territorio, es que nosotros damos cuenta, ¿verdad? Que ya se rompe con esa cultura y se implanta una nueva con la invasión. Y le llamamos nosotros la colonización, ¿verdad? Ahí se rompe con todos los estudios que se tuvieron de ellos, con esa cultura, los idiomas, y se instaura, ¿verdad? Un castellano como idioma español, una educación distinta, una religión distinta. ¿Qué se debe todo eso? A la historia. ¿En qué viene entonces todo ello? Conjugado en las ciencias sociales que vienen a repercutir en el ser humano. Dentro de estas vamos a encontrar que el objeto de estudio de las ciencias sociales, pues definitivamente es comprender al hombre en su forma natural, en una forma, les dije, individual y en una forma social, de cómo éste va a representar. ¿Qué características tienen las ciencias sociales? Muy bien. Las ciencias sociales van a presentar diversos rasgos, como por ejemplo, aquí una de ellas, el estudio humano. Tenemos entonces, si estudia el ser humano, ya dijimos que en una sociedad, en su cultura, en su ámbito social y en todas las esferas que él va a tener. En el aspecto histórico, todo el hecho que nosotros podamos tener. Y recuerden que nosotros siempre hablamos en cantidades. En la fecha 1524, en el año 2000 antes de Cristo, en el siglo XX, ¿verdad? Y ya nos da fechas específicas para conocer esa historia. ¿Aplica tanto métodos, dice, similares de las ciencias naturales? Sí, porque recuerden que para estudiar todo elemento nosotros necesitamos un método científico. Y los métodos científicos regularmente nos van a llevar de algo que conocemos a algo más complejo o de algo complejo a algo más generalizado. Y por eso nos habla de métodos inductivos, métodos hipotéticos, métodos deductivos. No olvidemos que una hipótesis como tal presenta una situación, ¿verdad? Que podemos prever, nosotros podemos decir, ay, más tarde va a llover, ¿verdad? Es una hipótesis. ¿Y usted por qué dice que va a llover? Es que está nublado, ¿verdad? Pero yo no sé realmente a ciencia cierta si va a llover, es una hipótesis que se presenta. Dice, ¿pueden aplicar métodos de análisis cuantitativos y cualitativos? Sí, ya dijimos que cuantitativos, fechas, datos estadísticos, muestras, números específicamente. Cualitativos, todas las cualidades que nosotros podamos encontrar en un ser humano. Rasgos cualitativos del ser humano. Aquí en Guatemala casi que la mayoría, casi, no estoy diciendo que sean así todos, ¿verdad? Pero casi que la mayoría somos de estatura media, de color tez morena. ¿Y por qué vamos a tener esa tez? ¿O por qué tenemos? Porque así eran los mayas, ¿verdad? Entonces esa sangre regularmente mestiza, ¿verdad? Entre maya y español es lo que se dio, ¿verdad? Como reproducción nuestra. Esas son cualidades. Los idiomas que se hablan en Guatemala son 24, los 22, 25, los 22 idiomas mayas que aún prevalecen, el Xinca, el Garífuna serían 24 y el idioma español establecido a nivel nacional, ¿verdad? 25 idiomas. Entonces, ahí tenemos cualidades. ¿Suelen ser interdisciplinarias? Sí.
porque ya dijimos que para determinar a las ciencias naturales necesitamos de otras ciencias. Ya dijimos que son varias ciencias, puede ser la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la geografía, la ciencia política, el derecho, ¿verdad? La pedagogía, la educación, todo en un momento determinado que comprenda al ser humano. Entonces sí está relacionada a otras ciencias y por lo tanto es interdisciplinaria, que está conjugada o que se complementa por varias ciencias como tal. La historia de las ciencias sociales, pues definitivamente el ser humano, eh, vuelvo y repito, nosotros podemos concebirlo desde la antropología, por ejemplo. En este caso, vamos a saber que el ser humano, pues nació de según la teoría evolucionista, nace de un primate, ¿verdad? Que es la teoría material que todos conocemos. Está el primate, el mono, el simio, que vive, ¿verdad? En los árboles, en las ramas, que come hojas, que come frutos secos, pero cuando empieza a ver que ya no hay hojas, que ya no hay frutos, empieza a desplazarse, ¿verdad? Y a emigrar. Y al emigrar, pues posiblemente se fue a una tierra fría, en donde su pelaje y su vello, ¿verdad? Se pronunció más para poderse cubrir del frío, o se fue a un lugar cálido en donde el pelaje, ¿verdad? Ya no lo necesitó. Entonces, por la misma situación climática, ¿verdad? No necesitó del vello y se fue acomodando el cuerpo a no tener vello. Y que cuando comió carne, ¿verdad? Cambió su raciocinio y que la forma de vida que empezó a llevar, esos cambios hizo que cambiara su cráneo, su mandíbula, la complexión de sus pies, ¿verdad? Porque ya no trepaba árboles, sino se mantenía más en la tierra. El dedo índice, ¿verdad? Que tenemos ahorita nosotros, que si lo movemos, ¿verdad? Nos sirve a nosotros para sostener un libro, una hoja, la computadora, un vaso, etcétera. Y lo sostenemos con qué? Con el dedo pulgar, ¿verdad? Que es el que hace la fuerza de los otros 4 dedos. Ya se imaginan que no lo tuviéramos, no pudiéramos tomar muchas cosas. Entonces, ahí es como vemos nosotros esa evolución del ser humano. Pero dice que las ciencias sociales es una ciencia moderna, porque hasta hace poco tiempo se le dio mayor importancia. Pero vuelvo a repetir, no es que el ser humano antes no tuviera cambios, ¿verdad? En él o en la sociedad, sino hasta hace poco se empezaron a dar énfasis a esos cambios. Acá nos dice que es una ciencia moderna, como la historia y la psicología, porque en este caso empiezan a tener un movimiento ya de ilustración, y yo les dije la vez pasada que la ilustración es como cuando usted dice, se me encendió el foco, ¿verdad? Porque tuve una idea. Entonces, ¿qué hace? Pum, un destello, una ilustración. Y esto significa que el ser humano empieza a concebir al ser humano de una forma distinta, a poderlo observar en todas las cualidades que pueda tener, desde su forma anatómica, biológica, genética, hasta cómo el ser humano puede caminar, correr, comer, descansar, pensar o actuar. Entonces ahí es como viene y se empieza a generar como una ciencia moderna. Dice, se consolidó con la revolución científica en el siglo 16 y 17. ¿Y por qué en este siglo se va a consolidar? Porque en este siglo se da la revolución industrial. Y ahí se empieza a ver al ser humano ya no como un ser humano común, ¿verdad? Otro más, sino de todas las actividades que éste puede realizar en un momento. Entonces, en el siglo XVIII dice, queda reflejado muchos artículos que dieron a conocer este sistema que empieza a generar, ¿verdad? No solamente las ciencias sociales, sino enlazado con las ciencias naturales. ¿Y cuándo nosotros vamos a hablar con estas dos ciencias? Porque recuerde que, vuelvo a repetirle, el ser humano está constituido, ¿verdad? Por un cuerpo. Y el cuerpo, les decía, no todos vamos a ser iguales. Y entonces algunos pueda ser, ¿verdad? Que por la alimentación es que tienen una forma. Yo les decía la vez anterior que es un dato muy curioso, ¿verdad?
poder ver a las personas que vienen de área, de zona, de costa, que no tienen vello, y las personas acá de tierra fría tienen mucho, pero es porque nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, un suéter, un pantalón, calcetas, entonces estamos cubiertos. Y eso hace, ¿verdad?, que se mantenga, por ejemplo, ese vello en crecimiento. En cambio, las personas que viven en la costa utilizan solo camisetas, pantalones cortos, entonces los poros respiran y no permiten, por ejemplo, que crezca ese vello. Eso, ¿quién lo dice? No lo voy a inventar, ¿verdad? Sino lo tuvo que haber investigado alguien. Y entonces eso ya comprende parte de las ciencias naturales. Y aunado a ello, pues entonces ya vemos, ¿verdad? La forma climática y vemos la forma en que el ser humano pueda vestir y ahí ya vemos entonces a esa parte social que lo establece. Aquí dicen, a fines del siglo XIX comienza, ¿verdad? Otro desarrollo y empieza a presentar ya a algunos autores. Está Emilio Durkheim, está Max Weber, vamos a encontrar a Carlos Marx, vamos a encontrar, por ejemplo, a Henry, vamos a encontrar a Augusto Comte y a muchos sociólogos que van a dar más importancia a ciertos elementos dentro de las ciencias sociales, que es lo que nosotros estamos abordando en este momento. Dice, el objeto de importancia de las ciencias sociales, en este caso, es el ser humano. Y dijimos en todas las esferas que pueda tener, en la educación, en la religión, en la familia, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, etcétera, en todo. Y lo que hace es explicar ese comportamiento del ser humano. Nosotros vamos a reaccionar según los eventos que tengamos. Todo es conforme a una dinámica social que vamos a tener. ¿Qué comprende las áreas de las ciencias sociales? Bueno, aquí dice que las ciencias sociales utiliza, dijimos, varias disciplinas, otras ciencias, la antropología, la politología, la economía, la geografía, la historia, la lingüística, la psicología y vamos a encontrar todas las ciencias tienen que ver con la sociología. ¿Por qué? Porque todas estudian al ser humano, solo que cada una según el ámbito a la cual se va a referir. La antropología dice que es la ciencia que estudia comprender al ser humano desde un punto de vista inicial biológico hasta el día de hoy. La politología o ciencias políticas estudia al ser humano en una práctica social, es decir, un comportamiento que tiene. Recuerden que nosotros vamos a tener un gobernante y vamos a ser gobernados, que vamos a tener una forma, una norma de que nos van a regir. Dice, por ejemplo, la ley, ¿verdad? Que no podemos matar, no podemos robar, porque si matamos, vamos a ir a la cárcel. Si robamos, vamos a ir a la cárcel. Esas son normas establecidas dentro de la ciencia política. Eso corresponde al derecho. En economía, les decía, los que trabajamos, pues vamos a generar un ingreso económico. Si no trabajo, no lo voy a tener. En geografía, les decía, un territorio, ¿verdad? ¿Y cuántos vivimos en ese territorio? Imagínense. Sí, yo lo veo, por ejemplo, por el sector de Quetzaltenango, o lo veo en el sector centroamericano, o lo veo a través del continente, entonces ya ahí ya cambia, ¿verdad? La historia, todos los acontecimientos pasados. La lingüística, les decía el lenguaje que vamos a tener, ¿verdad? La psicología, el comportamiento del ser humano. A veces decimos, ay, es que esa persona, ¿verdad? Pareciera que no tuviera sentimientos, no es empático. Es que cada uno tiene una forma de concebir las situaciones y eso comprende las ciencias sociales. Los tipos de ciencias sociales, está la ciencia que estudia el sistema cognitivo, la interacción social humana y la evolución de las sociedades. Y estas tres ciencias resumen en un apartado lo que nosotros hemos venido abordando. Dice entonces, el sistema cognitivo se interesa en la comunicación, que sería el lenguaje, el aprendizaje y el aspecto psíquico de una persona.
Cuando nosotros decimos cognición es cómo yo aprendo, ¿verdad? Cómo yo aprendo, cómo yo asimilo, cómo yo rápido capto las cosas que estoy haciendo o que estoy viendo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo algo, el niño cuando come, ven que mezcla la comida salada con la dulce y uno dice, ay, no, ¿verdad? ¿Cómo le pasa? O cómo no sabe, es que está experimentando, él no conoce sabores, todavía no tiene del todo un gusto de paladar. Es un proceso cognitivo. Usted ahorita está aprendiendo otros aspectos distintos a los que usted ya conocía. En la interacción social humana, les decía, desde que nos levantamos nosotros tenemos comunicación con alguien, no sé, con mamá, con papá, con un hermano, con el esposo, un vecino, etcétera. O sea, siempre vamos a tener comunicación con alguien. Ahorita nosotros tenemos una comunicación, ya tenemos una interacción, tal vez no es física, pero sí estamos en un grupo en lo cual estamos interactuando. Ahí tenemos una comunicación. Tenemos las ciencias sociales, estudian la evolución de la sociedad. Sí, ninguna sociedad quedó para la eternidad, sino todas están cambiando. Tal vez, por ejemplo, han escuchado ustedes que ahorita la sociedad de jóvenes se le establece, ¿verdad? Como una sociedad de cristal y así los han encasillado porque, o sea, son muy vulnerables, ¿verdad? Que cualquier cosa y les molesta y les afecta y que si piensan que ya lo están tomando a mal, ¿verdad? Yo al menos les decía, por ejemplo, a otro grupo, a nosotros nos enseñaron desde pequeños que si cometíamos alguna falta o algo que se nos había dicho que no teníamos que hacer y lo hacíamos, ahí iba una corrección, ¿verdad? Y era un cuerazo, un cinchazo, si usted así lo quiere escuchar, ¿verdad? ¿Qué es la modalidad hoy en día que le dicen al chancletazo? Sí, pero hoy ya la evolución de la sociedad dice hoy en día que si usted le da un golpe a un niño, el niño tiene derechos humanos. Y entonces hasta puedo ir presa si yo le voy a dar un correctivo de un golpe a un niño. Entonces ahí vamos viendo la evolución de la sociedad, cómo la sociedad concibe su comportamiento. Y es que hay de extremos a extremos, ¿verdad? Yo le voy a decir a usted, si dele un golpe a un niñito, ¿verdad? Para que sepa que no tiene que hacer cosas malas, pero no es que usted lo vaya a malmatar, ¿verdad? Tampoco. Pero, o sea, todo va en un equilibrio. Pero hoy en día ya no se concibe eso, porque entonces estamos incurriendo en un delito. Entonces, estos son los tipos de ciencias sociales que podemos tener. Las ciencias sociales, las ciencias humanas o las ciencias de las humanidades. Y era lo que yo les decía al inicio, o sea, todo comprende al ser humano. Porque no podemos distinguir, ¿verdad? Sí es cierto que nosotros somos, por ejemplo, animales, sí, somos animales, pero somos animales racionales que pensamos. A distinción de un pingüino, ¿verdad? De un pájaro, de un perro, de un gato, pues ellos no piensan. Entonces, por lo tanto, algunos establecen, ¿verdad? Esa ciencia social dirigida al ser humano como tal y todo lo que en él comprenda. Por eso decimos humanidades, porque todo lo que esté encerrado y que tenga que ver con el ser humano. Aquí dice las ciencias sociales. ¿Qué es entonces? Esta ciencia está vinculada, dice, a una época del positivismo, que lo que busca como tal es determinar todo aquel elemento que venga a identificar al ser humano, que lo vaya a describir. ¿Cómo describimos nosotros a ustedes como seres humanos? Como estudiantes, que van a pensar, que van a razonar, que van a hacer, que van a desarrollar, que van a aprender. ¿Cómo lo concibe el ser humano? Como un sujeto que aparte de que va a pensar, que va a razonar, va a crecer, el ciclo de vida nace, crece, se reproduce y que en algún momento va a nacer.
pero que ya porque usted vaya a morir en algún perdón, vaya a morir en algún momento, no significa que ahí se terminó la humanidad, porque mientras yo puedo morir en cualquier día de estos, van a nacer otras personas y siguen con ese ciclo, ¿verdad? Y al nacer esa persona va a crecer, en algún momento se va a casar y va a tener otros hijos que van a nacer y él posiblemente vaya a morir y así. O sea, es un ciclo de conservación que tiene la humanidad como tal. Las humanidades, dice, se definen como un conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano. O sea, todo lo que tenga que ver con el ser humano, vamos a llamarle humanidades. Las ciencias sociales y las ciencias naturales, dije al inicio, que tienen un elemento fundamental, porque las dos estudian al ser humano, solamente que una la estudia de forma física y biológica, ¿verdad? Química, genética, anatómica, química, mientras que las ciencias sociales, todo lo que tenga que ver el ser humano, en su conducta, en su comportamiento, en todo lo que él vaya a realizar como ser humano. En este caso, ¿verdad? Las dos se enfocan en el mismo, pero una a una materia y la otra a una acción. Que las dos pertenecen al ser humano, sí pertenecen al ser humano. Por eso son, en un momento, no podría ir una por un lado y otra por otra, ¿verdad? Porque no estamos estudiando, vuelvo a repetir, al perro y a un canario, sino estamos estudiando al mismo ser humano. ¿Hay diferencias? Sí van a haber diferencias. Su área de estudio, ¿verdad? Mientras uno estudia la materia, otro está estudiando el comportamiento. O sea, dos polos distintos. Pero sí, ambas estudian al ser humano. El método, sí, el método va a ir variando. Yo no voy a utilizar un microscopio para verle los pensamientos y las ideas al ser humano, ¿verdad? Ni voy a utilizar, por ejemplo, un análisis descriptivo para ver las células que tiene. Entonces ahí es como vamos a establecer, ¿verdad? Esos métodos que se van a aplicar. Y luego tenemos la predictibilidad, es decir, las predicciones que se generen en base a estas investigaciones. Y por eso es de que les hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando todos nacieron en el nuevo milenio, ¿verdad? Todos le llaman millennials, ¿verdad? Nosotros somos de la era de la desconexión, ¿verdad? Porque no conocíamos mucho sobre la tecnología. Hasta en algún momento, pues nos llamaron y nos encasillaron, ¿verdad? En los analfabetas en tecnología. Entonces, vean cómo estos datos nos presentan a nosotros muchos elementos. Y con esto concluyo lo que es el aspecto de introducción de ciencias naturales, que supongo que ustedes ya lo habían visto, ¿verdad? Y que solamente estoy haciendo un recordatorio de cómo la perspectiva centrada en el ser humano es tan amplia que nosotros nos tardaríamos toda la vida estudiando aspecto por aspecto. Y ya se imaginan adentrarnos en cada ciencia social, ¿verdad? Para poder entender al ser humano en cada una de las dinámicas que se tienen dentro de la sociedad. Muy bien, ustedes me indican por favor si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. Muy bien, muchas gracias. No, señor. Gracias. Ahora les voy a pedir un gran favor. ¿Alguien tiene su cuaderno a la mano para saber qué temas fueron los que abordaron? Sí, yo lo tengo a la mano, señor. Ay, mi hija linda, si fueras tan fina de irme, pues mencionando algunos, ¿verdad? Para que Bueno, yo tenga la idea, por favor, porque no me de- gustaría repetir, pues los contenidos. desde la primera unidad, ¿verdad? Sí, Bueno, nos dieron diagnóstico del problema de investigación. gracias, Nos dio también fuentes de información, diagnóstico de un problema, gracias, mm, objetivos de la investigación, gracias, am, investigar la sociedad, el laboratorio social.
Gracias. Las técnicas e instrumentos ¿Esas de qué son? Disculpa. de también De investigación. de investigación, ajá, sí, investigación fenomenológica, Ok, gracias. diseño y planificación de la investigación. Gracias. Mm, Después ya creo que ingresamos a la segunda unidad. Nos dio como un resumen de todos los continentes de América, África, Asia. Muy bien. Geografía prácticamente, Ajá, ¿verdad? ajá, prácticamente geografía. Muy bien, gracias. Sí, y nos explicó de la política más o menos de cada país. Gracias. Em, Ahorita le digo. También nos dio el método natural y la acción humana, conceptos geográficos. Gracias. Ah, Luego ya nos dio todo lo de, me imagino que ya es historia, un siglo de independencias. Ajá, gracias. Eh, Nos explicó de cambios políticos y económicos, Plan Pacífico de Independencia, Centroamérica Independiente, Reforma Liberal. Va. Luego nos dio la Primera Guerra Mundial, Ujú, la Segunda Guerra Mundial, ujú. em, y solo después nos explicó, hay un movimiento de las personas de Izabal, algo así, no me recuerdo, pero sí nos lo explicó. Nos Muy bien. explicó también un movimiento de como del Banco de Guatemala, o De sea, Guatemala. ajá, fue lo último que vimos, ya después ya no vimos nada. Muchas gracias. Muy amable, hija. Muy bien. Muy bien, entonces, por favor, vamos a utilizar este espacio para desarrollar las actividades y si se termina por favor, volvemos a ingresar.